Les damos una cordial bienvenida a la exposición del día de hoy, saludando primero al ingeniero Carlos Rodríguez Benítez, maestro de la clase de dinámica, y a cada joven y señorita presente. El día de hoy trataremos cinética plana de un cuerpo rígido, fuerza y aceleración. Este grupo está integrado por Sánchez Marcos Frei Franco, Camargo Mesa Jack, Castillón Quispe Yesenia, Espinosa Arnesquito Jessica, Guerra Argandoña Jairo y mi persona Quispe Rosado Dayana. Entonces, empecemos. Momento de inercia de masa. Como un cuerpo tiene tamaño y forma definidos, un sistema de fuerzas no concurrentes aplicadas puede hacer que el cuerpo se traslade y gire. Como vimos en clases anteriores, los aspectos de traslación del movimiento están regidos por la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, siendo que la masa mide la resistencia de un cuerpo a la aceleración. Entonces, en el capítulo del día de hoy, veremos los aspectos de rotación provocados por un momento m que están regidos por m igual al momento de inercia. Pero, ¿qué es esto? Digamos que por comparación, el momento de inercia mide la resistencia de un cuerpo a la aceleración angular. ¿Cómo definimos momento de inercia? Para esto, hagámonos una idea. Imaginamos el volante del motor de este tractor, que genera un momento grande de inercia con respecto a su eje de rotación. Una vez se ponga en movimiento, será muy difícil detenerlo, lo cual también evitará que el motor se pare y por lo tanto le permitirá mantener una potencia constante. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, definimos el momento de inercia como la integral del segundo momento alrededor del eje de todos los elementos de masa que componen el cuerpo. Por ejemplo, el momento de inercia del cuerpo alrededor del eje Z que se muestra en la imagen a la derecha. En este caso, el brazo de momento R es la distancia perpendicular del eje Z al elemento arbitrario de M o diferencial de masa. Como la fórmula implica R, el valor del momento de inercia es diferente con cada eje con respecto al cual se calcula. En el estudio de cinética plana, por lo general el eje seleccionado para el análisis pasa por el centro de masa G del cuerpo y siempre es perpendicular al plano de movimiento. El momento de inercia con respecto a este eje se denotará como IG positivo, porque como R está elevado al cuadrado, entonces la cantidad será positiva. Y las unidades que comúnmente usaremos para medirlos serán kilogramos por metros al cuadrado. Si el cuerpo se compone de material de densidad variable, la masa elemental del cuerpo se expresará en función a su densidad y volumen. Entonces, si la diferencial de masa se sustituye, se calcula el momento de inercia del cuerpo con elementos de volumen en integración. Es decir, que en el caso especial en que R sea una constante, este término se saca de la integral y la integración es entonces puramente una función de geometría. Cuando el elemento de volumen seleccionado para la integración tiene dimensiones infinitesimales en las tres direcciones, el momento de inercia del cuerpo
se determina mediante una integración triple. Sin embargo, el proceso de integración puede simplificarse hasta obtener una integración simple, siempre que el elemento de volumen seleccionado tenga un tamaño o espesor diferencial en solo una dirección. Para este propósito, a menudo utilizamos elementos en forma de casquillo o de disco. ¿Cuál es el procedimiento para el análisis? Para obtener el momento de inercia por integración, consideraremos únicamente cuerpos simétricos de volúmenes generados al hacer girar una curva alrededor de un eje. Puede elegirse dos tipos de elementos diferenciales. Elemento en forma de casquillo. Si para la integración elegimos un elemento en forma de casquillo de altura Z, radio S y espesor dy o diferencial de y, entonces el volumen es diferencial del volumen igual a 2pi por y por z por la diferencial de y. Vamos a tomar como referencia la imagen mostrada a su lado. Este elemento puede utilizarse para determinar el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje Z, ya que debido a su espesor, todo el elemento queda a la misma distancia perpendicular, R igual a Y del eje Z, como seguimos viendo en la imagen. Elemento en forma de disco. Si para la integración se selecciona un elemento en forma de disco de radio Y y espesor dz, entonces el volumen será la diferencial del volumen igual a pi por y al cuadrado por la diferencial de z. Este elemento es finito en la dirección radial y por consiguiente no todas sus partes van a quedar a la misma distancia radial r del eje z. Como consecuencia, no puede utilizarse para determinar el momento de inercia en Z directamente. En su lugar, tendremos que realizar la integración primero, determinando el momento de inercia del elemento con respecto al eje Z y luego integrar este resultado. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de teorema de ejes paralelos. Se usa para transformar momentos de inercia de área en un eje que va paralelo al eje del centroide. Este teorema se deriva de la consideración del cuerpo. El momento de inercia depende de la masa, como también de la distancia de la masa al eje de giro. Como aquí podemos ver en esta figura, nos dice que aquí el eje Z' pasa por el centro de la masa G, mientras que el eje Z paralelo correspondiente queda a una distancia de la constante. Al seleccionar el elemento de la masa diferencial localizado en el punto X y y utilizar el teorema de Pitágoras, que es esta, que es R al cuadrado igual a D más X', todo ello elevado al cuadrado, más Y' al cuadrado. Expresamos el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje Z, como en esta integral, dado que R al cuadrado igual X al cuadrado más Y al cuadrado, dice que nos dio la primera integral, representa la IG, como la IG vendría a ser el momento de inercia con respecto al eje Z que pasa por el centro de la gravedad. La segunda integral a 0, ya que el eje Z pasa por el centro de la masa del cuerpo.
Entonces la tercera integral representa la masa total del cuerpo, por lo tanto el momento de inercia con respecto al eje Z puede escribirse de este modo, en aquí. Como ya les había mencionado, que la IG representa el momento de inercia con respecto al eje Z' que pasa por el centro de la masa G. La M vendría a ser masa del cuerpo y la D distancia perpendicular entre los ejes paralelos Z y Z'. Radio de giro. Se llama radio de giro a la distancia desde el eje de giro a un punto donde podríamos decir que está concentrada toda la masa de un cuerpo, de modo que el momento de inercia, el eje se obtenga como producto de la masa del cuerpo por el cuadrado del radio. Este es una propiedad geométrica que tiene unidades de longitud. Cuando se conocen el radio del giro y la masa del cuerpo, el momento de inercia del cuerpo se determina con la ecuación. Con esta dicha ecuación, cuerpos compuestos. Si un cuerpo se compone de varias formas simples, como discos, esferas y barras, su momento de inercia con respecto a cualquier eje se determina por la suma algebraica de los momentos de inercia de todas las formas compuestas calculadas con respecto al eje. La adición algebraica es necesaria, puesto que una parte compuesta debe considerarse como cantidad negativa si ya se contó como una pieza de otra parte. Bien, ahora siguiendo con la exposición les voy a explicar sobre las ecuaciones del movimiento cinética plana. Nos dice que el movimiento de un cuerpo en el plano se genera cuando todas sus partículas del cuerpo se mueven de manera paralela a un plano. Dice, por lo contrario, sería espacial, si no se fuera así. Dice, en las ecuaciones de movimiento de un cuerpo rígido podemos dividirlas, dice que en tres básicamente, que son las translacional, la rotacional y plano general. Bien, ahora empezaremos con las ecuaciones de movimiento translacional. Nos dice que un cuerpo tiene movimiento translacional cuando todas sus partículas que forman tienen la misma trayectoria y esto involucra su velocidad angular, que es igual a cero. Dice, por definición, estos ejes no giran y están fijos o se trasladan con una velocidad constante. Dice que para el movimiento translacional podemos considerar que el siguiente cuerpo rígido, el cual podemos observar sus distintas fuerzas aplicadas. Bueno, aquí en este pequeño gráfico podemos observar que vemos una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3 y una fuerza 4. También tenemos aquí el momento 1, momento 2, el, el punto P, el, el centro de masas G y también tenemos una velocidad angular. Dice, la ecuación de momento para el movimiento translacional es igual a la sumatoria de fuerzas, que va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas G. Y bien, para el cuerpo en el plano X y Y, las ecuaciones de movimiento translacional se puede escribirse eh, en dos ecuaciones escalares independientes, que sería para el eje X sería la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa G respecto al eje X. Y bueno, y para el eje Y va a ser igual a la sumatoria de fuerzas Y igual a la masa por la aceleración del centro de masas G respecto al eje Y.
Bien, en el movimiento traslacional podemos encontrar dos tipos, la traslacional rectilínea y la traslacional curvilínea. La rectilínea nos dice que cuando un cuerpo está sometido a una traslación rectilínea, todas sus partículas van a viajar a lo largo de las trayectorias paralelas de la línea recta. Como aquí mismo vemos que dice que la trayectoria descrita es una recta. Bueno, aquí vemos tres ecuaciones que las dos primeras tomamos referencia a lo que ya anunciamos, ¿no? Que respecto al eje X y al eje Y. Y bueno, ¿qué es la sumatoria de fuerzas X? Va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa G respecto al eje X. Y aquí a la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa G respecto al eje Y. Bueno, aquí vemos una tercera ecuación que va a ser la sumatoria de momentos del centro de masas G va a ser igual a cero. Bueno, aquí en la imagen vemos una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4. También tenemos un peso que va hacia abajo, un momento 1, un momento 2. Aquí vemos el centro de masa G y aquí un pequeño como un punto A. Y bueno, aquí esto dice va a ser igual a esto, que la línea trazada, que es una recta, va a tener una pequeña distancia respecto a A. Y bueno, aquí también nos encontramos que va a ser la masa por la aceleración del centro de masa G. Bueno, en la traslacional curvilínea, dice que cuando un cuerpo rígido está sometido a traslación curvilínea, todas sus partículas viajan por trayectorias paralelas curvas. Para el análisis es conveniente usar un sistema de coordenadas normal y tangencial a la trayectoria del movimiento. Bueno, aquí tenemos tres ecuaciones que son prácticamente similares. Bueno, aquí sería la sumatoria de las fuerzas normales va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas G respecto a la normal. Y aquí la sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas G respecto a la tangencial. Bueno, y aquí eh, igual, la sumatoria de momentos del centro de masas G va a ser igual a cero. Y bueno, en aquí podemos observar que tenemos también una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3 y una fuerza 4. Y aquí vemos que también tenemos la normal, ¿no? Y aquí vemos un peso. Este es como si fuera el DCL de esta figura. También tenemos un eh, momento 1, momento 2. Aquí tenemos como un punto B. Y también tenemos la tangencial, ¿no? Y, y aquí también podemos encontrar como una pequeña altura, que es H. También encontramos como un punto G. Aquí también encontramos que va a ser la masa por la aceleración respecto al centro de masas G, respecto a la tangencial, pequeña ecuación. Y aquí también encontramos que va a ser masa por la aceleración del centro de masas G respecto a la normal. Y bueno, aquí la aceleración del centro de masas G respecto a la tangencial y la aceleración del centro de masas G respecto a la normal representan respectivamente las magnitudes de los componentes de aceleración tangencial y normal del punto G. Bueno, ahora les voy a dar a conocer sobre el plano general. Dice que el movimiento en plano general es un movimiento plano que eh, no es ni una traslación ni una rotación. Y bueno, dice que para las ecuaciones de movimiento plano general podemos considerar un cuerpo rígido como se muestra aquí en la imagen, sometido a un movimiento plano general. Podemos asociar las ecuaciones anteriores y podemos decir que las ecuaciones para el movimiento del plano general son
como aquí vemos, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa G respecto al eje X. También a la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración del centro de masa G respecto a Y. Bueno, aquí vemos otra pequeña ecuación que es la sumatoria de momentos del centro de masas G va a ser igual a la inercia del centro de masas G por la aceleración. Y bien, en esta pequeña imagen podemos encontrar también una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4. También encontramos un momento 1, momento 2, la aceleración tangencial, el centro de masas G, que sale también en la aceleración del centro de masas G. Y aquí podemos encontrar también una fuerza 1, 2, 3 y 4, un momento 1, momento 2, centro de masas G. En aquí sí encontramos el peso respecto a esta imagen. Bueno, esto dice va a ser igual a esto, que tenemos el centro de masas G, que sale hacia el eje X, una pequeña ecuación que va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas G respecto a X. También sale hacia arriba respecto al eje Y, que es la masa por la aceleración del centro de masas G respecto al eje Y. También tenemos aquí tenemos, esto es como un pequeño radio que sale del centro de masas G, pero también aquí podemos encontrar la inercia, que va a ser con una pequeña ecuación, va a ser igual a la inercia del centro de masas G por la aceleración que tenemos en esta ecuación y aquí, que es la sumatoria de momentos del centro de masas respecto a G y va a ser igual a la inercia del centro de masas G por la aceleración. Paso a mi compañero. Mi nombre es Sánchez Marcos Fey Franco y hoy les hablaré acerca de la rotación alrededor de un eje fijo. Bueno, primeramente recordemos que hasta antes de llegar a este punto, a los cuerpos los hemos estudiado representados por un punto sin dimensión, es decir, un punto que puede sufrir movimientos de traslación, pero no de rotación. Ahora, cuando estudiamos a los cuerpos, los objetos como los encontramos en la realidad están constituidos por muchas partículas y pueden estar sometidas a diferentes tipos de movimientos, como es el caso de ya anteriormente mencionado, movimiento de traslación, ahora el movimiento de rotación, y muchas veces encontramos a cuerpos en los que están sometidos a ambos movimientos, como es el caso de la Tierra, que a la vez que se traslada, también rota sobre su propio eje. Bueno, entonces continuamos. Dice, cuando un cuerpo gira con respecto a su eje fijo, cualquier punto P ubicado en dicho cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria circular. Este movimiento depende del movimiento angular del cuerpo con respecto al eje. Bueno, lo que nos quiere decir en esta parte es que si un cuerpo se mueve alrededor de un eje fijo, digamos, se tiene el eje fijo y este es el cuerpo, ¿no? Entonces, cada partícula perteneciente a dicho cuerpo van a girar y van a formar una trayectoria circular, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces hay dos tipos de rotación. En este caso, si la rotación se genera alrededor de su centro
o sea, el eje pasa por el centro de masa del cuerpo, la rotación será centroidal. Pero si el eje, como en este caso, no pasa por el centro de masa del cuerpo, la rotación es no centroidal. Rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, ahora, imaginamos que tengamos un cuerpo. ¿Ya? Un cuerpo que pasa, este es el eje de A a A'. Entonces, por conveniencia, pongamos un sistema de referencia con centro O, que exactamente el eje se ubica con la dirección K, ¿no? Ya. Entonces, para analizar un punto P de dicho cuerpo, entonces va a existir una distancia R, que es el vector posición desde el 0, desde el punto O hasta P. Entonces, ese cuerpo va a tener una velocidad. ¿Qué nos dice en el punto 1? Que la velocidad V, ¿a qué va a ser igual? La velocidad va a ser igual a la derivada ¿de quién? Del vector posición respecto al tiempo. De una partícula P es un vector tangente a la trayectoria de P. Efectivamente, si este es el círculo, siempre el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Además, la velocidad v de P es un vector perpendicular al plano que contiene al eje AA y R, ¿no? Entonces, el plano que contiene al eje A y R es prácticamente esto, ¿no? Y el vector va a ser igual va a ser perpendicular a ambos, ¿no? O sea, quiere decir que este con esto forma 90 grados y a la vez también esto con este va a formar 90 grados. Ahora, este resultado se obtendría al dibujar un vector este es velocidad angular, ¿ya? A lo largo del eje AA'. Entonces, acá nos dice, ubicamos este vector a lo largo de este eje y se forma el producto vectorial. Entonces, esto obedece aquí a la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, este es el vector. En este caso, pongamos W por R. Entonces, R por V. Como este pertenece a esta misma eje, ¿ya? Dice, velocidad a qué va a ser igual al producto vectorial de R por velocidad angular, ¿no? Que es lo mismo también decir que la velocidad angular va a ser igual a la derivada de teta, que es teta el ángulo desplazado. En este caso, de un punto A un punto B en un determinado tiempo, ese ángulo se deriva y sale la velocidad angular. Y en dirección K. Esta es la dirección K. Continuando con el análisis, en este caso hemos analizado las velocidades, velocidad tangencial y la velocidad angular, su relación. Ahora, para hallar la aceleración de la partícula P se determina
derivando la velocidad. Entonces, si nosotros sabemos que la velocidad v, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad angular multiplicado por el radio, ¿no? Entonces, derivada de v, derivando este producto vectorial, llegamos a esta ecuación, donde derivada de la velocidad angular respecto a tiempo sería la aceleración angular por r, y aquí se hace un triple producto vectorial, ¿no? Donde que nos dice que esta primera componente de la aceleración representa la componente tangencial y esta segunda componente a la componente normal. ¿Qué quiere decir? Que esto siempre va a ir en dirección tangente a la trayectoria, mientras que esto va a ingresar al centro. Ecuaciones que definen la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Bueno, como ya anteriormente habíamos mencionado, ¿a qué va a ser igual a la velocidad angular? Es la derivada del ángulo desplazado respecto al tiempo. La aceleración, en este caso, va a ser igual la derivada de la velocidad angular respecto a tiempo. Esto sería la aceleración angular, que es lo mismo decir derivar 2 veces el ángulo desplazado respecto a t al cuadrado, ¿no? Y ahora, reemplazando, tenemos acá, velocidad angular va a ser igual a velocidad, aceleración angular va a ser igual a velocidad angular multiplicada por la derivada de respecto al ángulo. Ahora, en este tipo vamos a analizar dos casos, ¿ya? Rotación uniforme. Existe una rotación uniforme cuando la aceleración angular es igual a 0 o no existe aceleración angular. En este caso simplemente hablamos de un movimiento circular uniforme, ¿no? Que sería θ igual a, θ final va a ser igual, el ángulo final va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Ahora, la rotación uniformemente acelerado es cuando existe una aceleración y ahora esa aceleración angular es constante. En este caso tenemos estas ecuaciones que nos dice que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La ecuación 2 es el ángulo final va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. De la misma forma, la tercera ecuación, velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la diferencia de ángulo o ángulo barrido en este caso. Eso sería todo. Gracias. Ejemplo. Ejercicio 17.11 del libro Gibele. El ejercicio nos dice lo siguiente. El tambor que se muestra en la figura tiene una masa de 60 kilogramos y un radio de giro de 0.25 metros. Una cuerda cuya masa no se toma en cuenta se enrolla alrededor de la periferia del tambor y está sujeta a un bloque de 20 kilogramos de masa. Si ésta se suelta desde el punto de reposo, determina la aceleración angular del tambor.
esta es la figura de la cual nosotros vamos a determinar la aceleración angular. Para la resolución del ejercicio vamos a obtener los siguientes datos. La masa del tambor, que es igual a 60 kilogramos, el radio de giro, que es igual a 0.25, y la masa del bloque, que es igual a 20 kilogramos, la aceleración que nos piden y el momento de inercia, que es igual a 1 medio por m por velocidad al cuadrado. Para la resolución del ejercicio vamos a considerar que el tambor y el bloque por separado. Supongamos que el bloque se acelera hacia abajo, crea una aceleración angular en sentido contrario a las de las manecillas del reloj, alfa del tambor. Entonces el momento de inercia va a ser igual a la masa por el radio de giro, que es igual a 0.25 metros, la masa igual a 60 kilogramos, entonces el momento de inercia va a ser igual a 3.75 kilogramos por la masa al cuadrado. Ecuaciones de movimiento. La aplicación de las ecuaciones de movimiento de traslación en sumatorias en X y sumatorias en Y al tambor no afecta a la solución, puesto que estas ecuaciones implican las incógnitas de OX y OY. Por lo tanto, para el tambor y el bloque respectivamente, aquí vamos a ver con el tambor, la tensión va a ser positiva porque está de sentido contrario a la de las manecillas del reloj por el radio, que es igual a 0.4 metros. Igual al momento de inercia, que es igual a 3.75 kilogramos metros al cuadrado por alfa. Entonces la tensión va a ser igual a 9.375 kilogramos por masa por alfa. Esta es la primera tensión que nos sale el resultado de la tensión. Sumatorias de momentos, lo que es en el bloque, menos 20, aquí va a ser eso de aquí, menos 20 porque está de sentido contrario hacia abajo, entonces va a ser igual a menos 20. Esta es la fuerza, menos 20 por 9.81, que es la gravedad, más la tensión. La tensión que está yendo hacia arriba es positiva, va a ser igual a menos 20 kilogramos por A. Entonces la tensión, esto pasándole hacia el lado izquierdo, está sumando, entonces va a ser igual a menos 20 kilogramos por A más 20 por 9.81 newton. Y si nos damos cuenta, esta tensión es igual a esta tensión. Entonces igualamos los resultados de cada uno de ellas. 9.375 kilogramos masa por alfa, que es esta de aquí, igual a la otra tensión, menos 20 kilogramos por A más 20 por 9.81, que es la gravedad. Y aquí esta bajamos igualmente, va a ser igual a menos 20 kilogramos A nos sale que es igual a alfa por 0.4 metros, entonces aquí sería 0.4 metros por alfa, solo reemplazamos el valor de A, más 20, lo mismo bajamos, 9.81 de la gravedad, y aquí reemplazando y multiplicando nos sale que alfa va a ser igual a 11.3. Entonces ya encontramos lo que es la aceleración angular del tambor. Soy Jessica Espinosa Arnesquito y hoy les voy a explicar un ejercicio de rotación alrededor de un eje. El ejercicio nos dice: el rollo de papel de 20 kilogramos tiene un radio de giro con respecto al centro de masa, que es igual a 90 milímetros. Esta está soportado por clavijas en ambos extremos por dos soportes, A y B.
Si el rollo descansa contra una pared para la cual el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.2 y se aplica una fuerza vertical que es igual a 30 newton, si al final del papel determine el ángulo que se desarrolla. Aquí tenemos el gráfico del problema. Aquí están los soportes que son A y B, y también nos dice que el rollo de papel va a girar con respecto a A. El ángulo nos dan que es 67.38 y el radio es 125 milímetros. Ahora, para hallar este problema, vamos a calcular el momento de inercia, que el momento de inercia es igual a la masa por el radio de giro con respecto a la masa al cuadrado. Entonces, la inercia de la masa va a ser igual a 20 por 0.090 metros al cuadrado. Hallando esta multiplicación nos va a dar que la inercia de la masa es igual a 0.162 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora aquí observamos el diagrama de cuerpo libre y cinético que nos queda. Y nos queda así, ¿no? Que tenemos la normal, hay una fuerza de fricción que es hacia abajo. También tenemos al soporte, le hemos puesto como una fuerza de A a B. También tenemos el peso, que es masa por gravedad, y una fuerza que va en sentido de la manecilla del reloj. Ahora vamos a seguir con el procedimiento. Las ecuaciones de movimiento serían con respecto a X, que es la sumatoria de las fuerzas en X, por la masa. La sumatoria de las fuerzas con respecto a X es igual a la masa por la aceleración en X, donde la sumatoria de fuerzas en X sería que tenemos con respecto a X a la normal y una fuerza hacia abajo que sería fuerza de A a B por el coseno del ángulo, que sería 67.38. Esto va a ser a 0, ya que la aceleración en X siempre va a permanecer en el mismo eje, ya que va a rotar sobre A. Ahora, con respecto a Y, tenemos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. De la misma manera, aquí la aceleración siempre va a ser en el mismo eje, por lo tanto sería 0. Ahora, las fuerzas en Y tenemos la fuerza de fricción menos la fuerza de fricción que va hacia abajo, menos el peso, que es masa por gravedad, más la fuerza de AB por el seno del ángulo, que es 67.38, menos la fuerza. Esto sería igual a 0. Ahora reemplazamos la masa, también la fuerza, que nos quedaría menos la fuerza de fricción menos la masa, que serían 20 por 9.81, menos la fuerza de AB por el coseno de 67.38 menos 30, que esto es igual a 0. Ahora vamos a hallar los momentos con respecto a A, que sería sumatoria de momentos en A es igual a la inercia en A, que sería IA alfa. Ahora, en momentos en A tenemos menos la fuerza de fricción por el radio, que es 0.125, más
30 por el radio, que es 0.125. Esto va a ser igual a la inercia en A. Y nuestras incógnitas que tenemos son la normal, la fuerza de AB, la fuerza de fricción cinética y la aceleración angular en alfa. Vamos a hallar nuestra cuarta ecuación, que será nuestra ecuación adicional, donde la fuerza de fricción cinética va a ser igual a la coeficiente de fricción cinética por la normal. La fricción cinética nos va a dar, reemplazando, nos va a dar a 0.2 por la normal. Sustituyendo cada ecuación nos da esto de aquí. Y ahora, para terminar de hallar este problema, vamos a resolverlo vamos a establecerlos como en el sistema lineal. Aquí tenemos, reemplazamos datos, reemplazamos todos los datos, y al resolver esto nos va a dar la respuesta, que la normal es igual a 102.81 newton y la fuerza de AB nos va a dar 267.31 newton y el ángulo va a ser 7.30 radianes sobre segundos al cuadrado. Esta sería una explicación de los pasos a que se debe dar para resolver un problema de rotación con respecto al eje. Gracias.